Hola amigos, quizá hayas escuchado un poco de la información acerca de los testigos de Jehová y su prohibición en Rusia. Te quiero explicar en 10 puntos sencillos un poco el panorama político y religioso de Rusia para que tú saques tus propias conclusiones al respecto. Rusia es un país que se caracterizó por ser una de las dos potencias mundiales que influyeron ampliamente en el mundo en el siglo XX. Influyó en gran parte del mundo debido a su régimen de gobierno llamado comunismo. Muchos países adoptaron este régimen de gobierno, pero al final se demostró que este gobierno no funciona y llevó a la bancarrota al gobierno ruso. En la actualidad, solamente 5 países en el mundo siguen siendo comunistas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques principales, con ideologías opuestas: las repúblicas democráticas de Occidente y los gobiernos comunistas de partido único, el capitalismo contra el socialismo. La presión entre las dos principales potencias, Estados Unidos y Rusia, llevó a que este tiempo o esta época de la historia se llamara la Guerra Fría. Y la Guerra Fría llegó a su conclusión cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió, con la subsecuente pérdida de poder de Rusia. Vladimir Putin ha sido el presidente ruso por más de una década. Ha traído el resurgimiento de Rusia como potencia, mejorando la economía y la infraestructura del país, a costa de leyes más duras, nacionalistas y moralistas, apoyado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Ha prohibido asuntos considerados como occidentales, como la comunidad gay. Ha engrandecido el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial y ha prohibido que se critique el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Ha creado un sentimiento de culto alrededor de su persona. Ha llevado al mundo al estado de tensión en que se vivía durante la Guerra Fría, debido a que invadió Ucrania y se anexó Crimea. Sin embargo, no ha podido eliminar la corrupción del gobierno ruso, que está clasificado en el lugar 136 de 175 países con respecto a la corrupción. Ha eliminado grupos liberales rusos, grupos demócratas, ONGs, organizaciones no gubernamentales que están patrocinadas por Estados Unidos o que piense que están patrocinadas por Estados Unidos, grupos que vigilan los derechos humanos, grupos antitortura. Todo esto lo ha eliminado. Ha encarcelado y ha asesinado a sus opositores, como Boris Nemtsov y Alexei Navalny. Las leyes rusas contra el extremismo hechas en el 2002 y que han sido reformadas continuamente tienen como objetivo la prevención de aparición de grupos violentos en territorio ruso o grupos radicales. Particularmente a partir del 2007, estas leyes se han enfocado principalmente a dos grupos religiosos: a los testigos de Jehová por una parte y a los musulmanes seguidores de Said Nursi. Las leyes rusas contra el extremismo funcionan así: si el gobierno determina que un libro contiene material que se considera extremista, es prohibido, y cualquier persona que distribuya o tenga ese libro o esa literatura puede ser sujeto a una multa de 1.000 a 3.000 rublos o 15 días de cárcel. Si esto va por parte de alguien que se dedica a vender libros, la multa crece, va de 2.000 a 5.000 rublos. Si este libro lo tiene una organización registrada por el gobierno, permitida por el gobierno, entonces la multa asciende a 100.000 o a 1.000.000 de rublos. 1.000 rublos equivalen a $15 o 15 euros. Si la policía encuentra una sola copia de este material prohibido en algún lugar de adoración, esta organización puede ser proscrita. Entonces todos los feligreses de esa organización que ya fue proscrita pueden ser considerados criminales y enfrentan cargos que van hasta los 10 años de prisión. El delito de extremismo es considerado un delito grave. Estas personas se registran en una lista de extremistas. Entonces es muy difícil para estas personas encontrar trabajo porque están marcados. Los testigos de Jehová se enfrentan a ser proscritos a partir del 4 de abril de 2017, cuando se va a tomar la decisión por la Corte Suprema. Ya han tenido varios años en que se han ido haciendo estos pasos poco a poco, se han suprimido en algunos lados, se ha confiscado literatura como extremista y ya se enfrentan a la proscripción. Además de esta ley contra el extremismo, hay una ley reciente también que prohíbe a los grupos religiosos hacer evangelización fuera de los lugares de culto. Entonces, esto no solo aplica a los testigos de Jehová, también aplica a otras denominaciones que hacen predicación fuera de la iglesia. El gobierno piensa que una persona tiene el libro que ha sido prohibido, por ejemplo, la Biblia de los testigos es uno de los libros prohibidos. Entonces, el gobierno tiene derecho a confiscar el celular, la computadora, hacer redadas en la casa de la persona para confiscar ese material. ¿Consideras esta actuación del gobierno como algo válido? ¿Crees que esto puede disuadir a los opositores del gobierno para
la libertad de expresión. Y sabes que es peor, que estas personas que han sido registradas como extremistas ya no tienen derecho a votar ni a participar en nada que tenga que ver con el gobierno. Entonces es una excelente forma de quitar tu oposición si eres un político autoritario. En 2015 varias personas fueron arrestadas y condenadas a pasar 3 años en prisión por poner en línea en internet que no apoyaban la decisión de Rusia de invadir Crimea. ¿Te imaginas? 3 años de prisión por ser opositor del gobierno. Muchos extestigos me comentan que, siendo testigos dentro de la organización, sintieron que estaban bajo el régimen totalitario de una organización con todo el poder y que disuade la libertad de expresión. ¿Te alegras de que un gobierno use los mismos métodos de control que usa la Organización de los Testigos de Jehová? El gobierno ruso ha prohibido publicaciones de los Testigos de Jehová porque dice que incitan al odio, a la intolerancia y que no respetan los derechos humanos de las personas. Que la Organización de los Testigos ejerce mucho control sobre las personas, sobre lo que hacen y sobre lo que leen y piensan. Y pues si tú has sido testigo, tú sabes que es cierto, la organización te dicta qué cosas puedes leer, qué cosas puedes ver, qué cosas puedes pensar. Te prohíbe criticar al cuerpo gobernante, a los líderes de los testigos. Incluso incita a separar familiares, que por ejemplo si no son testigos de Jehová, te dice que no te juntes con ellos. O si uno de tus hijos deja de ser testigo de Jehová, vimos hace poco en un video que se recomienda que los saques de la casa para que no contamine la casa. Entonces sí separan familias, sí hay problemas de control excesivo. Incluso muchas personas mueren cada año por cuestión de las transfusiones de sangre. También se ha destapado que la organización encubre pederastas, como ya vimos en los videos de la Real Comisión Australiana. Entonces, sí, la organización viola derechos fundamentales amparados en la Carta de Derechos Humanos. Todo esto puede ser considerado extremismo, un extremismo religioso, pero el gobierno ruso hace exactamente lo mismo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya ha manifestado su opinión con respecto a la ley de extremismo rusa y manifiesta su preocupación porque extremismo no está claramente definido. Comenta que debería definirse como algo que incite a la violencia o al odio, pero que la ley rusa no especifica los términos que son para ser considerado extremista. Entonces esto puede ser usado en contra de las libertades de las personas. Ahora, con estas nuevas leyes, el gobierno ruso tiene la autoridad de cerrar y bloquear páginas de internet que sus ciudadanos puedan leer sin necesidad de ir a corte. Sencillamente se bloquean, como ha pasado con la JW. Está bloqueada en todo el territorio ruso. Pero no solamente el gobierno ruso tiene control sobre las páginas de los testigos, también sobre la de disidentes políticos, y también fue famoso que se prohibió el discurso de Andrei Shevtinsky, que es un candidato a ser santo por la Iglesia Católica y ayudó a miles de judíos a escapar del Holocausto. Bueno, ese discurso de él está prohibido. No se dieron explicaciones de por qué se prohibió, sencillamente está prohibido como extremista también. También se prohibió el texto sagrado del movimiento chino Falun Gong, por decirte algunos de los grupos que están siendo perseguidos por el gobierno ruso, no solamente cristianos. Este asunto ha sido llevado al Tribunal de Europa, pero el gobierno ruso ha sido muy claro para decir que no van a respetar los acuerdos internacionales si se superponen a la Constitución rusa, que primero está la Constitución rusa y después los acuerdos que ellos mismos firmaron. Entonces el gobierno ruso no está respetando los acuerdos internacionales que ellos firmaron. El cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, los líderes de la organización, han manifestado que el pueblo ruso está en contra de los Testigos de Jehová como una serie de profecías bíblicas que se tienen que cumplir, y ha hecho propaganda hacia la organización por esto que está pasando. Mientras los testigos rusos sufren persecución, los líderes de los Testigos de Jehová tienen mayor rating, tienen más poder sobre los demás testigos de Jehová y lo han usado. Obviamente no mencionan que grupos chinos, que grupos musulmanes, que homosexuales están siendo perseguidos también. No, solamente los testigos, para ellos sacar ventaja de esto. Incluso se les ha dicho a los testigos que hagan cartas en todo el mundo para mandárselos al gobierno ruso a favor de los testigos rusos. Pero ¿no te llama la atención que por décadas los testigos de Jehová han estado proscritos en otros países
por ejemplo, en los países musulmanes, en China, y jamás se ha pedido que hagan esto. O sea, realmente están sacando propaganda de este asunto que está pasando. Y también es de pensarse que en los países musulmanes y en China, la Organización de los Testigos no tiene los salones del reino y el dinero invertido como lo tiene en Rusia, por ejemplo. Entonces, si piensas mal, podrías pensar que están haciendo todo esto para salvaguardar sus intereses económicos, porque no han hecho lo mismo con los testigos de otros países. Algo que me llama la atención de estas leyes rusas es que el Corán, la Biblia, el Tanaj y el Kanjur, que es del Tíbet, son los 4 libros sagrados de las principales religiones rusas, y estos 4 libros sagrados están protegidos en contra de la ley de extremismo. Es decir, tú puedes citar la Biblia, tú puedes citar el Corán para hacer un comentario extremista de violencia o de odio hacia otra persona, pero eso está protegido porque esos libros están protegidos en contra de la prohibición. En cambio, si usas la Biblia de los Testigos, que en general es muy parecida a la Biblia de las demás denominaciones, eso está prohibido. ¿No te llama la atención eso? El problema en esto es que las principales denominaciones rusas están protegidas y las minorías, las religiones minoritarias, no. Imagina que tu creencia, la cualesquiera que sea, el gobierno la prohíba y deje que todos tus vecinos tengan sus creencias y proteja a las creencias de los demás. En los veredictos que se ha hecho en contra de estas minorías religiosas, se hacen referencia a que el pueblo ruso es ortodoxo y se hace referencia a la superioridad de la Iglesia ortodoxa sobre estas minorías. Entonces es una cuestión no tanto de extremismo religioso, sino más bien enfocado también a quitar libertades de las minorías religiosas. Pero quiero que te quede claro algo: el gobierno ruso no está atacando nada más a los testigos de Jehová, está atacando a grupos homosexuales, está atacando a otros grupos no cristianos, está atacando a musulmanes, está violando derechos humanos de sus mismos ciudadanos que critican al gobierno, está quitando ONGs que vigilan que los gobiernos no se sobrepasen y violen derechos humanos. Entonces, pareciera que Putin está tratando de regresar al gobierno totalitario que Rusia siempre se ha caracterizado por tener, y ensalza la Rusia antigua con poder y militar y etcétera. Tan es así que invadió Crimea para ver qué decía la comunidad internacional, y la comunidad internacional lo único que pudo hacer es decir, bueno, no debes de hacer eso, pero si conoces algo de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, sabes quién hizo este tipo de cosas. Por eso, yo, en lo particular, aunque soy activista ex testigo, me uno al repudio de lo que está haciendo el gobierno ruso contra sus ciudadanos. Está atentando contra los derechos humanos de los rusos. Y comparto la misma opinión del Comité de Derechos Humanos Internacional. Entiendo que el gobierno no es sinónimo de lo que la gente quiere. Aquí en México, menos del 20% de la población está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente actual. Entonces no son sinónimos. Entiendo que la organización y muchos testigos han hecho daño a las personas y han lastimado a las personas. Muchos ex testigos han sido violentados en sus derechos humanos por salirse de la organización. Pero no considero que esta sea la forma correcta. No creo que quitar libertades sea la forma correcta de tratar este asunto de las sectas. Yo pienso que si le pegas al lado económico, estas sectas luego saltan, como está pasando en Rusia. Lo que le interesa a los líderes es el poder y el dinero, más el poder en el caso del cuerpo gobernante. He escuchado comentarios de ex testigos que se alegran de esto. Yo nada más te pregunto, ¿te parece correcto que el gobierno decida qué cosas puedes creer y qué cosas no puedes creer? ¿Qué cosas puedes leer y qué cosas no puedes leer? En base a una ley que no está clara, que la misma ONU dice que no es clara y que violenta los derechos humanos de las personas. Si tú te alegraste con la proscripción de los testigos, ¿no has pensado que tú eras testigo y estabas en una posición como estos hermanos, de que hubieras ido a la cárcel por la organización porque estabas cegado y estabas con el control mental? O sea, te alegras porque estas personas tengan problemas para encontrar trabajo, tengan problemas
de estar en la cárcel muchos años, víctimas de la organización. En serio, ¿te alegras por eso? ¿Ya te olvidaste que tu familia y tú fueron testigos y hubieras estado en esa misma situación? También he leído ex testigos decir que adoran a Putin. El pueblo ruso está siendo gobernado por un expansionista, un bully, alguien que no le interesan los derechos humanos, que es autoritario, que su ley es la que manda. ¿Realmente admiras a un gobernante así? ¿Realmente te gustaría vivir en un gobierno así, en un país así? ¿Eres admirador de este tipo de personas? Déjame tus comentarios aquí, por favor. Por favor, acuérdate, dale like, suscríbete. Esta semana no estoy en la página porque fui bloqueado por comentarios de testigos de Jehová. Entonces en esta semana en el Face no voy a estar, pero nos vemos la próxima semana.